señores. Presentamos un especial saludo de bienvenida a todas las personas que se sintonizan a esta hora con nuestro programa diario de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema para hoy, lunes 30 de octubre de 2023, es la emisión 439 y vamos a abordar todos los asuntos relacionados con los múltiples ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del corregimiento de Las Mercedes en el municipio de Sardinata Norte de Santander, tomando como periodo lo que abarca entre el 2010 y el 2022. No quiere decir esto que antes no hubo actos terroristas en ese sitio por parte de las FARC, ni que después no los haya habido, sino que simplemente tomamos esos 12 años para mencionar algunos, no todos, sino algunos de los hechos que sucedieron allí para que nos formemos la idea de cómo una zona tan importante casi en la frontera con Venezuela, en el centro de un departamento que es pujante, que tiene mucha agricultura y mucha prospección, ha sido afectada de manera tan atroz por estos grupos narcoterroristas y por el crimen organizado de las FARC. Entonces ese es el enfoque, son 10, 12 años de un periodo larguísimo, pero escogimos estos 12 para resaltar algunos, repetimos, algunos de esos eventos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy lunes 30 de octubre del 2023, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza una nueva sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Como todos sabemos, el departamento de Norte de Santander ha sido aterrorizado mediante acciones criminales de las narcoguerrillas de las FARC. En términos generales, ¿cómo podríamos resumir la importancia geoestratégica del municipio de Sardinata en el norte de Santander? Pues, mi coronel, si miramos el mapa o los dos mapas que están en la pantalla, nos indica primero que todo la importancia de la ubicación geográfica y cómo incide eso en la geoestrategia de Colombia para bien y para mal, para las actividades legales o ilegales que se realicen por distintas agrupaciones sociales, políticas, económicas y culturales en el país. Y es que el departamento de Norte de Santander está enclavado en el centro norte del país, o en el centro norte de la frontera, pues porque está en todo el nororiente del país, limitando a Colombia con Venezuela. Y que es un departamento que, como lo hemos explicado varias veces, todos sus municipios tienen una forma longitudinal de casi 90 grados en su extensión territorial, eh, corrijo, de 180 grados, sí, de 180 grados, hacia de norte a sur o de sur a norte, y que bajan siguiendo el eje de la construcción de la cordillera, lo cual significa que la mayoría del departamento, el territorio departamental, es montañoso, zona muy fértil, con diversos pisos térmicos y muy apta para la agricultura y alguna parte de minería, la ganadería también, la pesca en los sectores de los ríos, pesca fluvial. Veíamos hace un par de semanas que aquí en Villacaro, en el centro del departamento, hubo unas acciones terroristas también sistemáticas y continuas de las FARC. Hoy vamos a ver aquí en este municipio, que lo hemos resaltado aquí en verde en este mapa Sabinata y aquí en rojo. Como podemos ver, es uno de los municipios más grandes del departamento, al lado de Tibú, al lado de Ábrego y al lado de Toledo. Chitagá también está entre los más grandes. Los demás municipios todos son de una dimensión más pequeña, y los tres de arriba sí tienen una forma longitudinal que podría asemejarse más o menos a la misma extensión territorial de Sardinata. El departamento limita con Venezuela, está irrigado por muchos cursos de agua que son naturalmente por su ubicación binacionales, cursos de agua que irrigan mucho la región y que sirven para las distintas actividades de supervivencia de la población. Y al mirarlo en este otro mapa, vamos a ver aquí otro detalle importante, es que aquí entendemos mejor lo que hemos hablado, y es que
El departamento, como lo decíamos, en un 80% está sobre la estribación oriental de la cordillera oriental en los límites con Venezuela, que hacia el nororiente del departamento está la zona de Tibú, muy selvática, poblada inclusive por comunidades indígenas, son 5 comunidades indígenas ubicadas allí, una gran cantidad de ríos y desafortunadamente por la riqueza petrolera, un polo de atracción para los grupos criminales y delictivos. Pero a eso se le suma también que ha tenido un incremento muy fuerte del cultivo de la coca. Entonces, el municipio de Tibú, que es el que encabeza todo lo que llama la zona del Catatumbo, no porque sea una subregión de Santander, sino porque es una zona irrigada por el río Catatumbo que abarca a varios municipios. Entonces, teniendo en cuenta todas las connotaciones, vemos que el municipio de Sardinata está aquí en el centro del departamento, un poco cargado hacia el oriente, y está en la subregión que se llama centro. Y al estar en la subregión que se llama centro y entender que los diversos grupos terroristas tienen movimiento hacia el norte, hacia el occidente, hacia el oriente cruzando Venezuela, o hacia el sur para llegar a Boyacá y, y Arauca, y que en la frontera entre Colombia y Venezuela está marcada por el río Táchira en algún sector, especialmente en la ciudad de Cúcuta. Quiere decir esto que esa ubicación geoestratégica aquí, de toda la subregión del centro, incluido el municipio de Sardinata, es fundamental para cualquier proceso que se desarrolle en esta región. Y al ver también el mapa, vemos que por los cambios de pisos térmicos se presta para una buena agricultura por el lado legal, pero también se presta para que muchos pliegues de la montaña, muchos cursos de agua y mucha vegetación tropical le permitan a las guerrillas moverse, tener observatorios, montar emboscadas y hacer su guerra de guerrillas con ventajas sobre el terreno para quien llegue a buscarlos. Esa es una descripción muy general, mi coronel, que nos da un plano de comprensión acerca de lo que allí ocurre. Mi coronel, ¿podríamos tener un panorama descriptivo de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales del municipio de Sardinata y en específico del martirizado corregimiento de las Mercedes? Tema larguísimo, mi coronel. Este es no el municipio de Sardinata, que ya más o menos lo hemos descrito. Este es el corregimiento de las Mercedes. Como usted lo ve, está construido sobre una especie de valle o de llanura en la parte baja de unas patas de unos cerros. E igual que toda la infortunia que está padeciendo Colombia en nuestras regiones rurales, todos los sectores aledaños completamente descapotados, una deforestación masiva que para cualquier legua en la materia le da la imagen que va a producir en cualquier momento un derrumbamiento de tierras y puede causarle muchos daños a la población que está toda en la parte baja y va a recibir todo el aluvión que le llegue de la parte alta. Y lo mismo, pues se ve que hay cursos de agua que usualmente son pequeños, ¿no? Usualmente son pequeños y sirven son como quebradas, inclusive para que la gente salga a bañarse o a lavar la ropa o a hacer paseos de descanso. Pero al estar deforestados y seguir deforestando aquí en esta parte y en las cabeceras, quiere decir que cuando llueva todo el agua se filtra directamente hacia esos cursos de agua y se desbordan esas quebradas y causan los daños que ya tenemos plenamente identificados. Entonces, esa es la primera foto que nos da una idea de que la geografía no ayuda mucho. Pero también ya mirándolo desde la parte de lo que nos interesa para el análisis de hoy, qué sitio tan ideal para que las guerrillas se muevan. Porque mire usted cuántas montañas hay alrededor, cuántas matas de monte, cuántos caminos, cuántas salidas, cuántas cañadas, cuántos sitios para poder montar emboscadas y que la entrada al caserío proveniente de Sardinata está encañonada, como se dice en términos campesinos, que está metida en dos cajilones, también dicen los campesinos, pero lo que está metido es en en un hoyo, en una cañada grande, y entonces es una carretera de obligatoria entrada. Quiere decir que quien
venga a apoyar a la tropa o a la policía que esté siendo atacada aquí o a la población, tiene que pasar por esos sitios y está expenso, expuesto mejor, a una emboscada. Y como vemos en el corregimiento son muy poquitos los sitios donde se puede aterrizar un helicóptero para iniciar maniobras de apoyo y obviamente la guerrilla los tiene perfectamente ubicados esos sitios y puede colocar cargas explosivas como ya veremos que ocurrió más adelante. Entonces eso nos da una idea. Esto es una foto que nos da otra idea de la pobreza que hay en la región, de que a pesar de la deforestación, la vegetación sigue creciendo, que es una zona muy húmeda, lo vemos por los hongos que hay en las paredes, de una temperatura alta, y con toda esa pobreza quiere decir que las 8.000 personas que allí viven fácilmente son presa del trabajo político organizativo de las guerrillas que se mueven por diversas razones en la región. Esa sería una descripción muy general para formarnos la idea de lo que pasa en ese corregimiento, mi coronel. Y coronel, ¿quiénes son los responsables de los múltiples ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del corregimiento de Las Mercedes, en el municipio de Sardinata, entre el lapso 2010 y el 2023? Bueno, hasta el momento en que se firmó el pacto farsanto, este par de delincuentes que vemos en la foto son los responsables de todos los crímenes que se cometieron allí. Primero Timochenko y después Pastor Alape y en otro tiempo los dos. Entonces, algunos de los hechos que veremos hoy fueron planeados y ordenados por los dos. Y aquí en este infograma, que ya lo hemos visto en otras representaciones, pues nos muestra que toda la zona del Santander, o el norte de Santander, incluida la región del centro, todo el sur del Cesar, el sur de Bolívar, nordeste antioqueño y departamento de Santander lo bautizaron las FARC como su bloque del Magdalena Medio, con el fin de aproximarnos hacia Bogotá. Y este par de delincuentes fueron los que más tiempo dirigieron ese, esa cantidad de estructuras que las vemos aquí todas en una lista, no las vamos a repetir, pero son varias, que estaban sobre esa zona delinquiendo, y obviamente el municipio de Sardinata, que está más o menos en esta zona donde tengo el cursor, está, queda ubicado precisamente dentro del eje de avance de ese grupo criminal. Adelante, mi coronel. Coronel, con el propósito de formarnos una idea acerca del entorno táctico, estratégico y operacional de la presencia de los terroristas de las FARC en esa zona, ¿hay antecedentes concretos de orden táctico y estratégico relacionados con esos ataques terroristas contra los habitantes del corregimiento de las Mercedes? Uf, porque necesito hacer un largo antecedentes, es lo que hay, tanto tácticos ahí de lo que ocurría en el sector como estratégicos de lo que estaba ocurriendo a nivel regional y nacional. Pero pues como tenemos que puntualizar de alguna manera para eh, conceptualizar y orientar a nuestros oyentes, tratemos de mencionar algunos. Primero, sin lugar a dudas, la guerrilla ya venía creciendo, como lo hemos visto en episodios anteriores, en el departamento del norte de Santander, por toda esa importancia geográfica que hemos analizado mucho y que hoy la reiteramos. Pero hay que resaltar que ese show que montó Andrés Pastrana en el Caguán con las FARC sí que los falsificó allá, porque, como decimos, hoy estamos hablando de hechos posteriores al 2010, pero no quiere decir que antes no lo hicieron, y allí hubo varios. Hubo, comenzando por el Plan Pistola, hubo destierro de campesinos, hubo reclutamiento de menores, iniciaron a sembrar coca, eh, asaltaron varias veces la policía, como muchas veces en ese sitio sí que han atacado a la policía y al ejército, han matado campesinos, les han expropiado sus fincas, o sea, eso es larguísimo. Pero sí lo que queremos puntualizar es que cuando se hace el show del Caguán, le da mucha más fuerza a la guerrilla en esa región, mientras en el Caguán se hablaba de paz. En segunda medida, veíamos en la anterior ayuda la ubicación de todas esas cuadrillas del bloque Magdalena Medio, y vemos que igual que el ELN, que pensó en copar Magdalena Medio como región, y el
área del Catatumbo y hacer una sola línea de unión. Las FARC también lo diseñaron de la misma manera, porque es que es un corredor estratégico para aproximarse muy rápidamente por la cordillera desde Venezuela hasta Bogotá. Eh, el otro antecedente fuerte fue el incremento que tuvo el cartel de las FARC y la multiplicidad de acciones de terrorismo que fueron creciendo en la misma proporción que las FARC se iban enriqueciendo con el narcotráfico en todo el país, inclusive en el norte de Santander. Los actos terroristas multiplicaron y crecieron contra la población civil en todos los sentidos. Luego vino también una etapa importantísima que aquí la hemos analizado, por ejemplo, con la masacre de los 33 campesinos asesinados en la Gabarra por parte del EL de las FARC como venganza contra los carteles de las AUC por el control de la droga, no por ideología. También hubo un antecedente fuerte en la región, es que cuando se subió al gobierno el señor Álvaro Uribe en el año 2002, las fuerzas militares adquirieron una nueva dinámica, sobre todo que tenían un respaldo político que no habían tenido, o una decisión política más que respaldo. Y entonces se desarrollaron muchas operaciones en todo el territorio y se inició a trabajar con los bombardeos aerotácticos en operaciones aeroterrestres de gran renombre. Posteriormente, se hicieron mucho más visibles los nexos con la narcodictadura de Venezuela, porque ya Chávez se declaró prácticamente miembro de las FARC y se descubrió por inteligencia militar que las FARC y el ELN están incluidos dentro del plan estratégico de defensa Guaycapuro de Venezuela como aliados útiles en caso de una guerra con Colombia. Luego vino con la muerte de Tiro Fijo, la muerte de Raúl Reyes y la muerte de Iván Ríos en la operación Jaque y otros golpes duros, el replanteamiento estructural del sistema operativo de las FARC. Y entonces surgió el Plan Renacer, que grandes rasgos fue suprimir las acciones masivas y multiplicar las acciones pequeñas con grupos pequeños, golpeando en diferentes partes y escapándose para evitar ser blanco de la Fuerza Aérea, que ya los había golpeado muy duro durante las etapas de que actuaban de manera masiva. Y también recordemos que para esa época, en el mismo momento en que la estrategia de seguridad democrática les apretaba para liberar a los secuestrados de parte de los bandidos de las FARC, en complicidad con una ONG rarísima que llamaba Colombianos y Colombianas por la Paz, estaban manipulando la liberación de los secuestrados, que eran varios. Y también resaltemos que toda esa época se caracteriza por una oleada de reclutamiento de jóvenes, de indígenas y campesinos muy jóvenes para reemplazar a toda la guerrillerada que iban perdiendo. Y obviamente no se iban a dedicar a reclutar a jóvenes de 20, 25 años, porque esos difícilmente se unirían. En cambio, niños de 14 o 15, sin muchas esperanzas en sus regiones y con un adoctrinamiento muy rápido y con el ofrecimiento de que tienen un arma, etcétera, fueron mucha más fácil presa de reclutamiento. Entonces, eso se podría resumir en esos aspectos, mi coronel. Mi Coronel, coronel, síganme. ¿cómo describió la Fuerza Aérea Colombiana una contundente operación aeroterrestre contra narcotraficantes y terroristas de las FARC en el área rural del corregimiento de Las Mercedes, en el municipio de Sardinata, norte de Santander, en octubre de 2011? Bueno, mi coronel. Entonces, miremos aquí que este es un comunicado oficial de la Fuerza Aérea. Este es tomado de la página web de la Fuerza Aérea, tal como está. Y dice que el 10 de octubre del 2011, la Fuerza Aérea, en apoyo de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, le causaron un contundente golpe a las FARC en Sardinata, en el área de Las Mercedes, y que desarticularon una cantidad de planes terroristas que estaban preparando estos delincuentes en un campamento, en una concentración que tenían. Luego la Fuerza Aérea cierra su comunicado diciendo que continuará las operaciones, pero no informa datos. Los datos los veremos más adelante. Pero aquí vemos que es un documento serio
una institución muy seria como nuestra Fuerza Aérea, que está informando que le causó un golpe muy duro a los bandidos allá. Infortunadamente, pues este golpe ocurre en octubre del 2011 y a los pocos meses el señor Santos se reunió con los bandidos a dialogar y vamos a ver lo que pasa adelante mientras dialogaban y después de los diálogos, que fue una farsa. Adelante, mi coronel. ¿Cómo relató los mismos hechos la Agencia Internacional de Noticias EFE? Pues la agencia F fue mucho más allá, claro, de lo que decía la Fuerza Aérea, que se limitó a informar que había hecho una operación de bombardeo, una operación beta, como se llama en términos tácticos de la Fuerza Aérea. Aquí ya dice que la operación se llamó Erinías y que como tal, como lo ha dicho la Fuerza Aérea, fue contra la columna móvil Antonia Santos de la cuadrilla 33 de las FARC y que ocurrió exactamente en el área rural del corregimiento de Las Mercedes, que ya vimos, que por sus connotaciones es una zona muy difícil, pero la precisión y la exactitud fue total, y que fueron dados de baja 11 terroristas y que quedaron 30 delincuentes heridos, de acuerdo con los informes de algunos heridos que fueron capturados y de lo que se les interceptó por comunicaciones. Cuenta que esa operación participaron eh, las fuerzas militares con la Fuerza Aérea y el Ejército, y un trabajo persistente de inteligencia de la División de Antinarcóticos de la Policía y Antisecuestro, que estaban buscando en la región a secuestrados que estaban en poder de las FARC. Y al hacer toda esa sinergia de información en un buen consejo de seguridad, digamos, en una buena reunión de seguridad, en una junta de inteligencia seccional, se determinó que todos tenían una información muy importante, se le causaron los golpes, el golpe, el bombardeo y luego el desembarco de tropas, y en el sitio fueron incautados 11 fusiles, 3 morteros, 6 tatucos, o sea, morteros artesanales, pistolas, explosivos, municiones, granadas para los morteros, material de intendencia, de comunicaciones, documentos, etcétera. Pues obviamente todo eso se entrega a la fiscalía y se informó que los 11 terroristas muertos fueron llevados a Cúcuta, al aeropuerto Camilo Daza, para que los identificara medicina legal y luego pues proceder a sepultarlos. También agregaron en la información que en el sitio donde fueron golpeados los terroristas se incautó casi media tonelada de coca, 342 kilos, que iban a salir por Venezuela para los carteles del mundo, y que también fueron detenidos 3 colombianos que llevaban ya el cargamento en 2 camiones saliendo de la zona. Uno de esos tenía matrícula venezolana. ¿Y por qué tenía matrícula venezolana y andaba por Colombia? Porque como en la frontera, allá se mueve todo eso y es usual y común. Eh, y también se resaltó que era un trabajo que se venía haciendo desde aproximadamente hacía un año, hasta cuando todas las agencias de seguridad del Estado hicieron un solo paquete y programaron la operación, que salió exitosa. Gracias, mi coronel. ¿Quiénes fueron las víctimas de este ataque terrorista? Pues eh, vamos a ver aquí, mi coronel, las víctimas son... mm, no, es que primero hablemos de qué ocurrió. Que hubo un ataque posteriormente en el año 2012, cuando ya Santos estaba sentado con ellos dialogando, o los delegados, y había pasado ya más o menos 6 meses de esta operación, 8 meses de la operación que acabamos de mencionar. Entonces los bandidos vinieron y atacaron a la policía en el municipio de Las Mercedes, y fue un ataque fuerte, prácticamente una toma guerrillera, como lo llamaban ellos. Los atacaron con cilindros bomba, eh, fuego de ametrallador, etcétera. Y ahí, en ese hecho, fueron asesinados eh, el intendente, o mejor, fue asesinado el teniente, a ver qué se me hizo el nombre, aquí está, Giovanni Silva Pedraza, Giovanni Silva Pedraza, que tenía 28 años de edad, él. Y el patrullero Byron Montilla, de 28,
perdieron la vida en ese ataque terrorista. Y el ataque se resalta que ocurrió el 22 de agosto a las 10:25 de la mañana en la zona de las Mercedes, que como acabamos de ver, cualquier movimiento que se haga, primero está detectado por la población y segundo, la carretera o los caminos por donde se muevan son casi de obligatorio tránsito y entonces se facilita que las emboscadas se presenten. Y resalta que el teniente era padre de un niño de 5 años de edad y que el patrullero era padre de un niño de 13. Y que igualmente quedaron heridos el intendente Alexander Santos, el patrullero Andy Mora Granados y el patrullero Daniel Andrade Ramírez. Entonces, esos son las víctimas de ese ataque terrorista de agosto del 2012. Mi Gracias, mi coronel, coronel. mi coronel, el diario El Espectador relató en agosto de 2012 un ataque terrorista de las FARC contra la estación de policía del corregimiento Las Mercedes, en el municipio de Sardinata, norte de Santander. ¿Qué fue lo sucedido en esa fatídica fecha? Pues mi coronel, como ya lo leíamos aquí con otro medio que lo publicó, el relato es que por la inseguridad de la zona, por las características que vemos, se decidió sacar una patrulla para registrar los alrededores porque las informaciones son muchas. Además, porque eso en términos militares, como nosotros sabemos, se llama la descubierta, una exploración del terreno, un análisis, ir y mirar, hacer observación, analizar qué pudo haber pasado para estar en sintonía todo el tiempo. Entonces, el teniente ha salido con un grupo de agentes de la policía a hacer ese reconocimiento, pero ya le tenían montada la emboscada a los bandidos de la FARC y lo atacaron y como vimos el otro medio, o sea, el espectador nos cuenta esta historia en la cual muere el teniente, un patrullero y quedan 3 más heridos. Entonces, lo que llama la atención aquí es que estaba muy próximo a iniciarse los diálogos en Noruega y luego en Cuba. Mientras los bandidos hablaban de paz y de buscar la solución al conflicto, entonces estaban incrementando este tipo de actividades para llegar más fuertes a las mesas y utilizar la debilidad de carácter de sus santos y sus delegados para imponerles todo lo que pretendían. Adelante, mi coronel. Mi coronel. Mi coronel, ¿qué fue lo ocurrido a un helicóptero de la Policía Nacional que hacia finales de marzo del 2014 prestaba apoyo logístico a los miembros de la policía destacados en el corregimiento de las Mercedes del municipio de Sardinata? Bueno, mi coronel, en la foto vemos exactamente el helicóptero de la Policía Nacional allí afectado. Vemos el fondo, aunque está un poco opaco, un poco ininteligible, pero vemos que en el fondo están las montañas y vemos que es uno de los pocos sitios planos donde el helicóptero puede aterrizar. Ya lo habíamos visto, lo hemos dicho, que la guerrilla, obviamente sabiendo cuáles son los sitios donde presumiblemente puede aterrizar un helicóptero, entonces vienen y ubican artefactos explosivos que consiste en llenar eh, envases de plástico, de vidrio o de lata, tipo de estas latas de gaseosa o de cerveza, que son comerciales, la llenan de explosivos y la unen con un cordón, con unos cables y con eh, iniciadores o detonadores. Y siembran un cable dentro del terreno y el cable generalmente va a dar a una casa o un sitio protegido y allí tienen un explosor listo. Entonces, cuando el helicóptero aterriza, porque eso lo han hecho varias veces en distintas regiones del país, inmediatamente activan la carga y obviamente pues va a tentar afectar la integridad física de toda la tripulación y de las personas que se van a desembarcar, afecta completamente cualquier operación y desde luego inhabilita a la aeronave. Entonces aquí alcanzamos a ver una foto de cómo quedó el helicóptero de medio lado tomada desde alguna parte del barranco, donde quedó ahí. Aquí vemos todavía botando humo y vemos el sitio donde explota la carga
que tiene el cono de dispersión hacia arriba. Entonces el objetivo es destruir la carga y matar toda la tripulación. Afortunadamente, quedaron únicamente heridos, no tanta gravedad, el teniente y el capitán y el teniente que iban operando la aeronave, y el técnico que les sirve de apoyo, pero no le pasó nada más ni a la nave, perdón, ni a la tropa que iban a embarcar, ni a la tripulación. La nave pues estuvo ahí en tierra mientras vinieron más técnicos y la repararon y la pudieron sacar, pero obviamente los daños que le causaron fueron grandes. Entonces, eso es lo que ocurrió. No sé si mi coronel González, con su experticia y conocimiento, nos puede agregar algo más de todo lo que tenga que ver con un tipo de atentados como este. Gracias, mi coronel. Sí, es desafortunadamente no solo terroristas extranjeros de Irlanda les enseñaron cómo construir y operar minas explosivas, sino al mismo tiempo los lugares y las oportunidades donde fueran más efectivas, como es en este caso las zonas, las pocas zonas disponibles de aterrizaje de aeronaves. Y este es un caso evidente, porque pues una aeronave y sus ocupantes son muy vulnerables en el momento del aterrizaje. Y además, también debido a la niebla, como se puede ver ahí en la fotografía inferior, a la bruma, que reduce las posibilidades de maniobra. Y por lo tanto se pueden prever el momento más oportuno para ser atacada. Todas estas técnicas ya un poco más avanzadas de guerra contra insurgente y de guerra subversiva, pues fueron aprendidas por estos terroristas que desafortunadamente, en búsqueda del dinero de la coca y de los narcóticos, pues vienen del exterior para entrenar a los terroristas locales. Gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Adelante, mi coronel. Listo, mi coronel. ¿Por qué el portal electrónico Pacifista aseguró en 2015 que las Mercedes es un pueblo que todas las noches huye a la guerra? Es que resulta que ese portal, mi coronel, apareció, es financiado desde Estados Unidos por alguna ONG de izquierda. Y ese portal apareció aquí en Colombia más o menos en pleno proceso de paz de Santos, que ya deja una suspicacia, ¿no? Se tenía como propósito multiplicar todo lo que se hablara en favor de la, entre comillas, paz de Santos. Lo cierto es que en ese portal publican, si uno lo busca, se llama Pacifista, inclusive tienen un canal de YouTube que se llama Pacifista TV, y tanto en escrito como en los videos publican una cantidad de temas relacionados con la violencia en Colombia, pero siempre con una carga, con una intención, con una muestra de ideologización hacia la izquierda que es muy evidente. Y aquí lo que relacionaron es que estuvieron allá los periodistas que visitaron el sitio, que se dieron cuenta que en la zona de las Mercedes y alrededores se mueven el EPL, las FARC, el ELN, que el narcotráfico también está allí, que hay cerca de 8.000 habitantes que viven dentro del caserío, porque tienen sus parcelas en los alrededores, que la policía allí está completamente anulada, que está expuesta a que lleguen y la asesinen, y que el terror de todas las noches de los habitantes es que aparezcan los francotiradores disparándole a la policía o la guerrilla atacando el cuartel de policía, como han atacado muchas veces, o colocando explosivos alrededor del pueblo, porque también le han colocado minas a los policías. Entonces, en ese sentido, que dice que es un pueblo que todas las noches le huye a la guerra, porque la gente está muy atemorizada. Algo también de propaganda para demostrar que si no se negociaba con los bandidos, quedaba el país, quedaba la región sometida a la violencia terrorista. Ya tiene de todo un poquito. Mi coronel, ¿por qué el diario El Tiempo aseguró a mediados de 2015 que los policías de las Mercedes
en el municipio de Sardinata, norte de Santander, pedían que lo sacaran de ese lugar? Mi coronel, si pudiéramos definir eso con una manera eh, muy gráfica, fue una soberana canallada de las FARC. ¿Qué ocurre? Que al finalizar el 2014 hacen una especie de acuerdo entre Santos y las FARC, que prácticamente ya esto era un hecho. Y luego el 2015 se dedican todo el tiempo a llevarle la contraria, cometen una cantidad de actos terroristas en todo el país. Origina que Santos, que había dicho que se suspendían los bombardeos, los reinicie y da de baja a Jairo Martínez por allá en el Cauca, que lo hemos analizado varias veces. Y en el resto del país, el señor Timochenko ordena, porque ya era el cabecilla principal, que se arrecie la ofensiva contra la policía y el ejército. Y Timochenko, que está muy cerca de este sitio en esa época, ordena arrasar literalmente el cuartel de policía, donde había 28 agentes de policía que se podían guarnecer de un ataque, pero no podían evitar los daños que les causaran. Y se le metieron a ese caserío, como lo vemos ahí, como 200 bandidos con explosivos, municiones, ametralladoras, fusiles, y durante casi 24 horas le dispararon sin cesar al cuartel y a lo que se moviera por medio. Entonces, pues dejaron el cuartel completamente destruido y la Policía Nacional recibió la orden de quedarse ahí porque no tenían forma como salir y tampoco había forma de entrar con helicópteros a apoyarlos mientras llegaba la tropa, que la estaban descargando mucho más lejos y se aproximaba. Lo cierto es que se publicaron en algunos medios de comunicación y en videos unas fotos aterradoras de cuando llegaba la noche los policías durmiendo en el puro piso, porque ni la población les colaboraba con nada, ni había la forma todavía de entrarles el apoyo logístico. Entonces, entrevistaron en algún medio a algunos de los periodistas, le dijeron ustedes que quieren, no, que nos saquen de aquí, no porque le estemos huyendo a la guerrilla, sino que nos saquen de aquí, que se tome el poder militar, el control militar del pueblo y regresamos a imponer nuevamente la ley y el orden como policías, pero primero que nos doten y nos resuelvan esta situación. Fue muy triste eso y las fotos circularon con muchísima asiduidad en los medios de comunicación. Adelante, mi coronel González. Mi coronel, recién firmado el pacto FARC-Santos, los terroristas lanzaron una granada contra la estación de policía del corregimiento de las Mercedes. ¿Cómo podríamos explicar que sucediera esto a pesar de lo pactado entre Juan Manuel Santos y alias el terrorista Timochenko? Pues mi coronel, esta es una de las tantas fotos de los asaltos terroristas de la FARC contra el corregimiento, contra la Policía Nacional. Y aquí vemos la tristeza, es que de los 28 agentes que había, los únicos que pudieron salvar sus pertenencias son dos tulas ahí. Aquí se ve todo destruido como quedó. Y seguramente entre todos tenían que prestarse el apoyo con esos pocos elementos para descansar, que 2 para 28 no alcanza nada. Entonces, luego ocurrió lo que usted dice, el ataque con una granada en la cual hirieron a 14 civiles y a 2 policías. La estación había sido una vez más reconstruida, una vez más reestructurada, y entonces le lanzaron una granada de fusil contra la casa al amanecer de ese día del ataque, y el hecho lo que hizo fue herir a 14 civiles que estaban por ahí en el sector y 2 policías. ¿Por qué? Porque estaban en festividades y pues quienes conocemos la zona rural de Colombia sabemos, cuando viene la época de las festividades, los campesinos son muy alegres y se amanecen bailando, charlando, eh, ponen las ventas de comida donde la gente va, o el convencimiento que tienen los campesinos es que pueden tomar harto trago y que luego van y comen y se toman una sopa o un tamal y que eso les pasa la rasca y siguen nuevamente en la fiesta. Eso ocurre mucho en las ferias y fiestas de los corregimientos, de los caseríos. Entonces estaban en una actividad de esas
y los terroristas atacaron sin contemplación, a sabiendas que había civiles a esa hora ahí, ya iniciando la madrugada de ese día, y ahí quedaron heridas 14 personas civiles y 2 de los policías que estaban haciendo el ejercicio de seguridad durante la festividad para que no hubiera haber problemas de enfrentamientos entre campesinos o peleas a machete que son tan comunes en el campo. Adelante, mi coronel. Mi coronel, a finales de febrero de 2023, las FARC asesinaron mediante disparos de francotirador al patrullero Jason Jiménez Charris, de 27 años de edad. Igualmente, ¿qué explicación tendría este hecho por parte de una guerrilla que supuestamente firmó la paz con el gobierno Santa? Mi coronel, ahí vemos que en uno de los medios de comunicación regionales se publica el título y la foto indicando que un francotirador le disparó al centinela de la subestación. Ya hemos dicho que eso lo han destruido varias veces y que lo han reforzado, pero las garitas quedan, pues queda de expensas el policía que esté en la garita a que le disparen desde la distancia y lo puedan afectar. Entonces, un francotirador que el ELN tiene varios, muy entrenados, se emboscó en alguna casa de estas y disparó contra el policía y lo asesinó. Era este muchacho, Jason Jiménez Charris, tenía 27 años de edad. Respecto a la explicación, a la pregunta que usted hace, ¿qué explicación tendría? Yo no le diría que ninguna. ¿Qué aceptación puede tener esto? O la explicación sí sería una, que los bandidos siguen jugando con la buena fe de los colombianos, que jamás han pensado en desmovilizarse, que jamás han pensado en hacer la paz en el país o permitir que haya paz en el país, sino que su objetivo es tomarse el poder y destruir todo lo que esté instituido y estatuido. Mi coronel, podemos escuchar con reverencia un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los múltiples ataques terroristas del grupo terrorista de la FARC contra los habitantes del corregimiento Las Mercedes del municipio de Sardinata, el norte de Santander, lapso 2010-2023. Y coronel, ¿trajo el pacto FARC-Santos en el 2016 alguna paz al departamento del norte de Santander? Mi coronel,
La respuesta es no categórica, porque ahí vemos que el asesinato del patrullero Charris ocurrió hace 7 meses, en el mes de febrero, finales de febrero, ya 8 meses, que el ELN sigue asesinando policías allá con los francotiradores, que siguen reclutando muchachos y que las FARC siguen presentes en la región. O sea que podemos decir que fue un intento fallido y una farsa. No trajo nada. Mi coronel, ¿tiene Colombia alguna esperanza de paz real y de resarcimiento a las víctimas de las FARC en el departamento de Norte de Santander en las actuales conversaciones de paz con el gobierno Petro? Igual, mi coronel, la respuesta categórica es no. Y la prueba es que las FARC están distribuidas en distintas partes, dan la apariencia de que están negociando entre ellos internamente para ponerse de acuerdo, siguen inmersos en el narcotráfico hasta los tuétanos. Aquí Venezuela y Norte de Santander son una sola unidad geográfica y una sola unidad para la delincuencia, porque el cartel de los soles que está dentro de la Fuerza Armada Venezolana y las FARC es una taifa de bandidos iguales todos, que Venezuela, como vemos en el mapa, es muy poblado al otro lado del río Táchira y tiene muchas ciudades y poblados pequeños que inclusive aparecen en los documentos de la Segunda Marquetalia en relación directa con las FARC, que la corrupción es muy grande allá y al otro lado. Entonces, así se firmara un pacto de paz con las FARC, mientras persista toda esa corruptela del narcotráfico allí, simplemente no va a haber paz porque siempre habrá grupos armados que estarán matando, robando, secuestrando y amedrentando a la población. Total, que fírmese lo que se firme entre el señor Petro y el tal Mordisco o los desbandidos del ELN, definitivamente la región no se va a tranquilizar, ni va a haber paz, ni mucho menos las víctimas van a tener alguna compensación seria o alguna prueba de que hay resarcimiento a sus daños, porque los bandidos de las FARC y el ELN que están negociando están buscando más ventajas para ellos a las que ya les dieron a las anteriores FARC, y mientras no les den eso seguirán depredando el país y esta región. Mi coronel, es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico, operacional, relacionadas con los múltiples ataques terroristas del grupo terrorista de las FARC contra los habitantes del corregimiento Las Mercedes del municipio de Sardinata, el norte de Santander, en el lapso 2010-2023. Mi coronel, eso es una lista larguísima, ¿no? Y algunas son muy repetitivas en lo que hemos dicho aquí, pero mencionemos algunas. Hay un olvido de los colombianos al terrorismo de las FARC y el ELN en ese departamento específicamente, que si no nos duele a los colombianos nuestros propios departamentos y ciudades, mucho menos nos duele lo que pasa en la periferia y a nuestros compatriotas allá. Además, porque la catarata de noticias y la farándula y la dinámica de cómo llegan las cosas coadyuvan muchísimo a que el olvido sea mayor. Y como cada día trae su propio afán, con mayor razón. Y no hay reconstrucción de la historia, ni se diga. En segunda medida, pues como hemos visto, para el bloque Magdalena Medio de las FARC como para el Comando Central del ELN, la región que ellos llaman Magdalena Medio, que articula desde el corazón geopolítico del río Magdalena hasta la frontera con Venezuela, cruzando toda la cordillera oriental y llegando a la vecina república, es un corredor o es un área de una trascendencia estratégica fundamental para cualquier proceso revolucionario. Y como lo decíamos en el comienzo del conversatorio, el municipio de Sardinata se atraviesa en medio de eso. El bloque Magdalena Medio de las FARC ha crecido paralelamente con el narcotráfico. Supuestamente se desmovilizaron Timochenko y Pastor Arape, pero los demás bandidos quedaron allá haciendo daños y ahora los tenemos inclusive que son las cabezas orientadoras del proceso de paz a órdenes de Iván Mordisco.
El plan estratégico de las FARC articula una cantidad de hechos orientados todos a someter a Colombia y una dependencia o una interrelación con la narcodictadura de Venezuela desde la época de Chávez y les ha resultado fundamental para crecer. Vemos que ayer, hoy y siempre las guerrillas han utilizado una actitud desafiante, impositiva, revanchista, agresiva para negociar, siempre con el cuento de que es que como no se puede hacer la paz, no les dicen, no le aceptan lo que ellos dicen, entonces la única solución es la violencia armada. Pero por el otro lado, volvemos a repetirlo, es que la ignorancia y la soberbia de la dirigencia política entre las FARC es total. Uno no entiende cómo salen estos politiqueros que no tienen ni la menor idea de qué es una escuadra guerrillera, ni cómo se articula la guerrilla como un conjunto dentro de la población. Y salen a opinar de lo divino y lo humano y además toman decisiones respecto al país sin entender cuál es el plan estratégico de estos bandidos. Por física y pura soberbia política frente a un problema que requiere mucho más conocimiento y decisiones políticas de fondo, bien asesoradas por quienes conocen ese problema. Una vez más, nos toca resaltar aquí, colocar nuevamente el minuto de silencio, como hemos hecho en muchas emisiones, en honor a nuestros policías y soldados asesinados miserablemente por los bandidos de las FARC y el ELN. Como se nota, todo esto es consecuencia de errores políticos. Los errores políticos los han cometido negociadores de paz con la guerrilla que han caído en la ignorancia, la soberbia y en muchos casos la indiferencia porque está por encima sus intereses personales y los del país. Y de resarcirlo, de repetirlo y de reiterarlo. Son aspectos geopolíticos en un contexto que indican que para poder comprender, o mejor, que para poder resolver el problema hay que comprenderlo. Pero si hay soberbia, si hay desconocimiento del plan estratégico de las FARC y hay un olvido total del terrorismo, pues es imposible que se tenga una concepción geopolítica para contrarrestar la estrategia de los grupos guerrilleros. Entonces pasamos a los conceptos. Adelante, mi coronel. Buenos días, mi coronel, y para los que nos escuchan por otros medios. Reflexión 439 al episodio de la memoria histórica de Fundelk. Hoy lunes 30 de octubre de 2023. Objetivo Colombia. Vamos a mirar dos aspectos. El primero es el de saber que los factores como la violencia producida por los terroristas de la FARC y el ELN, aunados a la corrupción política, han sido el impedimento para el progreso de Colombia. Vemos que mientras las fuerzas militares construyen y llevan el desarrollo de infraestructura en toda la geografía nacional y en este caso en los años 1970 a 1974, los ingenieros militares construían la carretera Sardinata, El Carmen, Las Mercedes. Y los políticos locales, regionales y nacionales ni cuenta se daban. Anécdotas como esta es necesario contarlas. Se recuerda que al ganar las elecciones del reinado, la señorita de Santander, una dama de apellido Escayón, el ministro de Obras Públicas para ese entonces, Argelino Durán Quintero, fue a inaugurar parte de la vía en mención, o tal vez a celebrar la elección de su paisana. Sea una o sea otra la actividad a la que fue, lo que lo llevó a ver la carretera construida por los ingenieros militares, llegó él importado
saludó de lejos a la tropa, cortó la cinta y se fue. Por supuesto que el alcalde de Sardinata lo acompañó en la comitiva. Es la costumbre de nuestros políticos. Cuando este burgomaestre ni siquiera se había dado cuenta que el ejército le daba energía eléctrica a los vecinos del campamento de los ingenieros militares. Allá en las Mercedes o en el Carmen o en el mismo Sardinata, debería hacerse un monumento a alguno de los miembros de las fuerzas públicas o de los ingenieros zapadores o a un cabo Rogel muy bueno de ingenieros que murió junto con su tractor haciendo la carretera cuando cayó a un abismo. La otra parte tiene que ver con la estrategia de la doctrina comunista. La insistencia de la Unión de Repúblicas Soviéticas socialistas en poseer el arsenal más poderoso del mundo, a pesar de su costo en relación al consumo de su población, muestra claramente que la expansión del comunismo no será pacífica ni esperará las revoluciones espontáneas de cada país. Las ocupaciones de países, y en este caso, cuando fue Afganistán, está en la línea de la expansión por la fuerza que puede tomar mayores dimensiones si no se encuentra obstáculo militar. El único obstáculo, sabemos quién es, qué país es. Esto está confirmando la tesis leninista de la inevitabilidad de la guerra entre los campos capitalista y comunista. Es cierto que el futuro guarda muchos eventos impredecibles. La política soviética y comunista en general dependen en buena parte de los líderes que forman una gerontocracia y tienden a desaparecer a corto plazo. Se decía antes, pero como vemos no desaparece y está el ejemplo del señor Putin. Su evolución depende también en buena parte de los líderes norteamericanos y europeos, cuyas actitudes pueden frenar o estimular el expansionismo soviético y comunista en general. Lo cierto es que en el mundo de hoy ningún país puede ser sinceramente no alineado y que esa aparente postura de independencia se está inclinando ya de un lado y favoreciendo los movimientos expansivos del comunismo. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, me corre, muchas gracias. Muy claro y muy interesante la anécdota que usted cuenta del trabajo de los ingenieros militares para unir esa zona al desarrollo nacional. Pero infortunadamente eso es lo que ha caracterizado nuestra dirigencia política. Y recuerde usted que el señor Argelino Durán Quintero fue secuestrado y asesinado por los mismos bandidos que no les ponía cuidado por estar ensoberbecido en sus cargos y sus superioridades frente al resto de los humanos. Este es un tema largo que nos deja muchísimo que pensar y por eso escogimos al azar algunos de los hechos de violencia en ese corregimiento y en ese municipio que tiene una larga historia de conflictividad y violencia. Esta noche tendremos en la fundación una reflexión acerca de los resultados electorales de ayer y un poco de perspectiva para el país. Va a ser un ejercicio tipo taller abierto para escuchar a los asistentes, entonces les pedimos de favor que nos acompañen e inviten muchas personas porque entre más conceptos tengamos, más claras nos quedan las ideas. Muchísimas gracias a todos, un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y nos vemos esta noche y mañana continuaremos con nuestra memoria histórica. Gracias y feliz día para todos.
Gracias.